vez más, muy felices de tener este encuentro con el gran propósito de entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Gracias porque podemos hablar libremente de las cosas de nuestro Dios y que serán de mucho beneficio para nuestra vida. Estamos avanzando ya. Un día más y completamos una semana y a través de ella hemos podido contemplar la gran preocupación que Dios siente por sus criaturas. Ojalá nosotros pudiéramos corresponderle a Dios de la misma manera y sería una relación supremamente placentera. La mayordomía cristiana lo que busca es eso. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Generalmente la gente creemos que Dios es el que tiene que acercarse a nosotros. La verdad es que Dios, según la Sagrada Escritura, nunca está lejano de ningún ser humano. Los seres humanos nos alejamos de Él. Por eso, en esta noche vamos a hablar acerca de la adoración. Cuando nos encontramos con Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Cuando nos disponemos en nuestros hogares y dice, vamos a ir al templo para encontrarme con Dios, para adorar a Dios, ¿cuál es nuestra disposición? Y en esta noche vamos a entender un poco acerca de esto. Digo un poco porque es muy abarcante. Sin embargo, vamos a ver algunos aspectos que nos ayudarán a que el encuentro con nuestro Dios, sea en la casa, sea en la calle, sea en el templo, no importa donde sea y no importa la circunstancia, sea una reunión dichosa, placentera, llena de gozo, pletórica de felicidad. Así que al hablar entonces de la adoración, tenemos en primer lugar entender qué es la adoración. Entonces, hay muchos conceptos de la adoración, pero a mí me gusta una que aprendí cuando estaba estudiando, y era el tema de la adoración. Y entonces tiene que ver con la divinidad. Y la adoración en ese contexto sería, en primer lugar, el amor de un hijo perdonado a su padre amoroso. La gratitud de un redimido a su redentor. El aprecio de un amigo a su compañero inseparable. Así que estos tres elementos nos dicen a nosotros que la divinidad está altamente interesada en nuestro bienestar físico, material y espiritual. Y muy particularmente la parte espiritual. El denominador común de la adoración, aunque adoramos en la totalidad. Sin embargo, quien juega el papel primordial, quien determina los otros elementos, es nuestra espiritualidad. Acuérdense que espiritualidad no es lo que algunos dicen, yo soy espiritual porque yo oro mucho, o yo soy espiritual porque yo voy al templo. La espiritualidad está en la relación que yo mantengo con el ser espiritual. Y entonces ahí yo estoy recibiendo de parte de Él. ¿Qué tipos de adoración nosotros encontramos? Por lo menos yo he encontrado tres tipos de adoración que llegan a ser tres tipos de adoradores. En primer lugar está la antropocéntrica. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de adoración antropocéntrica, estamos diciendo que se le está rindiendo un tributo a la personalidad, al hombre. O sea, en la adoración antropocéntrica, lo que se está buscando como propósito es agradar a la persona, agradar al hombre. ¿Cómo se manifiesta?
ese tipo de adoración. Cuando lo que está buscando es beneficiar al hombre, entenderse con el hombre o agradar al hombre. El adorador manifiesta su gratitud a través de gritos, a través de brincos y a través de aplausos. La historia nos dice que a quienes les gustaba que le hicieran de esa manera eran los emperadores, particularmente los romanos, que en ellos mismos se imponían la categoría como si fueran un dios. En segundo lugar tenemos la idolátrica. ¿Qué significa adoración idolátrica? La adoración idolátrica tiene que ver con la veneración, o sea, honrar, hacer un culto. ¿Pero a quién se hace? Entonces se hace a una figura que nosotros llamamos completamente, ¿qué? Llamamos ídolos. Y ese ídolo está representando para el adorador idolátrico lo que sería su Dios. Y en un sentido muy amplio podemos decir que cualquier objeto tangible que se adora como un Dios o como un símbolo, ese se convierte ¿qué? En un Dios. Y entonces el adorador venera, hace reverencia. Aunque no es el Dios verdadero, para él se convierte esa figura ¿en qué? En un Dios. Puede ser una figura de barro, puede ser una figura de plata, puede ser una figura de oro, puede ser una figura de piedra, de lo que sea. Y tenemos la teocéntrica. Cuando hablamos de teocéntrica dice que tiene como centro de adoración ¿a quién? A Dios. ¿Y cuál es la actitud del adorador teocéntrico? Es una actitud de humildad, reverencia, honor, devoción, que señala este modo de ser adecuadamente una relación entre el creador y el que es la criatura. Hay un ejemplo de esto, son los primeros 3 mandamientos. Ustedes lo conocen de memoria. Primer mandamiento que nos dice que no tenemos dioses ajenos delante de quién, delante de él. El segundo mandamiento nos viene exponiendo que no debemos ¿qué? Adorar ningún tipo ¿qué? De imagen. Y el tercer mandamiento nos habla entonces el hecho de que no debemos jugar con el nombre de quién, de Dios, porque ese nombre es sagrado. ¿En qué consiste la verdadera adoración? Y vamos a ir ahora al libro de San Juan. San Juan capítulo 4 y el versículo número 24. Es el texto conocido por excelencia con relación a la adoración. San Juan capítulo 4 y el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los seres humanos fuimos diseñados por el Creador para ser un ser que adora. Y eso significa de que fuimos creados también con una dimensión extraordinaria, la dimensión espiritual. Por eso, en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le pregunta que dónde debe adorar, y entonces le menciona si donde ella está morando o de donde él viene, si en Samaria o en Jerusalén. ¿Y cuál debe ser la actitud? Y entonces Jesús le dijo, mire, no es tan importante el sitio. No estoy diciendo que no sea importante, no es tan importante el sitio. Lo importante es la actitud que tienes que asumir cuando vamos a ¿qué? Cuando vamos a adorar. Y entonces le dice, en verdad dice, te digo que tienes que adorar de una forma ¿qué? De una forma espiritual. ¿Porque quién? Porque yo soy espiritual. Aunque fuimos creados espiritualmente,
en ese afán de lograr y el hecho de comportarme como un ser espiritual, algunos de una u otra manera hemos equivocado el camino, de una manera consciente o inconsciente. Pero esa forma de ser, esa forma de actuar puede resultarnos altamente peligrosa. Como Dios es espíritu, entonces queda prohibido de parte de Él adorarlo a través de representaciones materiales o de teatro. En otras palabras, si Él es un ser espiritual, yo tengo que llegarme a Él en esas mismas circunstancias, entendiendo que estoy adorando a un ser que es la adoración teocrática. Y en esas circunstancias, Él no tiene que ser representado por nada, ni nosotros tenemos que ofrecerle un espectáculo para que Él pueda entender cuál es mi actitud. No, la actitud número uno es que yo debo de acercarme a Él con toda reverencia, con toda gratitud de parte de uno que es adorador. Profetas y Reyes, en la página 417, leemos de la siguiente manera. Existe un peligro constante de que los que profesan ser cristianos lleguen a pensar que a fin de ejercer influencia sobre los mundanos, deben conformarse en cierta medida al mundo. Sin embargo, aunque una conducta tal parezca ofrecer grandes ventajas, acaba siempre en pérdida espiritual. El pueblo de Dios debe precaverse estrictamente contra toda influencia sutil que procure infiltrarse por medio de los halagos provenientes de los enemigos de la verdad. No deben prestar atención a los subterfugios ingeniosos e incentivos seductores destinados a desviarnos de su fidelidad. Así que en la adoración, que es el hecho de rendirle tributo a nuestro Dios, debemos ser muy conscientes en la manera que nosotros lo vamos a realizar. El modelo de adoración que debemos tener, particularmente los adventistas del séptimo día, es el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se encontraba, según los evangelios, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier hora, y había, dice, noches enteras que Jesús pasaba, ¿qué? En oración y pasaba en adoración. Algunos hemos conceptuado que tenemos que buscar alguna manera de agradarle a Él. Y entonces buscamos algún incentivo. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Que al buscar algún tipo de incentivo, lo que tratamos es de agradarnos a nosotros mismos en lugar de agradar a quién, en lugar de agradar a nuestro Dios. A veces comenzamos a buscar cómo hacen otras personas para adorar a Dios. Y entonces comenzamos a copiar algunos modelos que en lugar de acercarnos a Dios, más bien nos alejan de Él. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Dicen, bueno, es que si yo no adoro de tal manera, como adventista, que yo quiero presentarle el verdadero evangelio a Él, y si no, yo no llego como es Él y como Él hace, entonces yo no lo voy a ganar. Ese no es un pensamiento bíblico, ese es un pensamiento más bien diabólico. Y el diablo quiere que nosotros comencemos a mirar cómo podemos agradar a Dios viendo cómo el hombre se agrada consigo mismo para con el hombre. Y desde esa perspectiva perdemos entonces
lo que es ese gran anhelo y esa gran virtud que debemos desarrollar cuando en verdad queremos tener un encuentro con nuestro Dios. Hablemos un poquito de la adoración que es muy cercana a nosotros. ¿Cuándo debemos nosotros adorar? La pregunta es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Tenemos que adorar todo el tiempo, tenemos que ser agradecidos. Eso no significa que yo debo estar cantando todo el día yo debo estar orando, todo el día debo estar leyendo la palabra de Dios. No nos olvidemos que somos seres ¿qué? Tridimensionales. Tenemos una parte física, tenemos una parte mental y tenemos una parte espiritual. Elena White, en el Camino a Cristo, hablando acerca de cómo tienen que estar conjugados esos tres elementos, la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Y hablando en ese capítulo, el Camino a Cristo, sobre la oración, hace énfasis, dice, si tú te dedicas solamente a orar, pronto dejarás de orar. Ahora, Dios no quiere que día y noche nosotros estemos siempre de rodillas o estemos leyendo la palabra, porque no solamente tenemos necesidades espirituales, también tenemos necesidades físicas, mentales, y tenemos que prestarle atención. En otras palabras, tiene que haber una relación y una correspondencia entre los tres elementos. ¿Qué sucede si yo solamente me dedico a la parte espiritual? ¿Qué se va a afectar? Se va a afectar la parte física y se va a afectar la parte mental. Entonces, tengo que encontrar los momentos para cada uno de ellos. Y ninguno de ellos, y particularmente ni la parte física ni la parte mental, deben predominar. Si hay un denominador común, el denominador común tiene que ser la parte espiritual. Y entonces vamos a encontrar que en verdad nosotros podemos cumplir a Dios en la manera que Él desea que nosotros lo hagamos. Por excelencia, para nosotros como adventistas del séptimo día, tenemos un día especial para adoración. Y ya sabemos cuál es ese día, el día sábado. Es el día más extraordinario y más maravilloso, no solamente para el adventista del séptimo día, sino para aquel que llegue al convencimiento de que es un día especial que Dios ha apartado para que lleguemos a intimar con Él, para que desarrollemos compañerismo. ¿Por qué es tan especial el día sábado? Porque los otros días de la semana nosotros estamos preocupados con el quehacer cotidiano. ¿Cómo debemos trabajar para comer, para estudiar, para cumplir con todas nuestras necesidades físicas? Pero en el día sábado nos olvidamos por completo de eso. Y es el día que Dios ha dejado para que estemos en estrecha comunión con Él. No significa que los otros días no debemos estar, pero son las 24 horas. En los otros días no tenemos eso. ¿Cómo ha llegado a conceptuar el mundo cristiano lo que es el séptimo día, el sábado? Y además de eso, ¿cómo hemos llegado nosotros a conceptuar el día sábado como adventista del séptimo día? En el mundo cristiano, y aquí nos incluimos también nosotros, existen 4 posiciones con relación al sábado. Y esas posiciones, algunas en lugar de estar engrandeciendo, alabando, dando gratitud a Dios por ese descanso extraordinario, lo que hacen es más bien apartarse de Dios y ofender a Dios por su actitud.
La posición número 1 son los que dicen que la vigencia, afirman que hay una vigencia en el día sábado, o sea que todavía existe el día sábado. Pero esa vigencia y todo lo que acontecía en el pasado en el día sábado, ahora ha sido transferida al día domingo, primer día de la semana. Y dan una razón por causa de la resurrección. Eso no tiene ningún asidero bíblico. Si quieren hablar acerca de que está representando lo que es la resurrección, tendría que ser el bautismo, según Pablo en Romanos en el capítulo número 6. Entonces, sí dicen, el sábado, o sea, cuando dicen la vigencia del sábado, no es tanto en el día, sino en lo que acontece en el día sábado. Eso fue transferido ¿a dónde? Fue transferido al domingo. Número 2, el sábado es solo un mandamiento para los judíos. O sea, nadie más está ni sometido ni obligado a la observancia del día sábado. Lutero era uno de los que tenía este pensamiento. Dice, y por consiguiente, si es para los judíos, no tiene que ver nada con ninguno de los que nos llamamos ser cristianos. Reconocen a la verdad un día de descanso y adoración, pero afirman que no existe un día específico que ha sido requerido para eso. Está la tercera posición, los que sugieren que la encarnación de Cristo había sido la realización final del sábado bíblico. O sea, Jesús vino y una vez que vino, se hizo hombre, terminó lo que era la vigencia del día sábado. En otras palabras, para ellos Cristo es el fin del sábado, o sea, con Cristo finalizó. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de que Cristo, cierto, es el fin del sábado, estamos hablando de que Él vino a darle un propósito ¿a qué? Al sábado, y no a terminar con el qué, lo que sería el día sábado. Así que el sábado, al alcanzar el cumplimiento en Cristo, entonces, ¿qué pasó con los mandamientos? Dice, los mandamientos no son aplicables a los cristianos. No solamente este tipo de pensamiento está hablando o tratando de aniquilar el día sábado, sino que tiene que ver con los otros, ¿qué? Los otros mandamientos. Ahí están, por ejemplo, los neopentecostales, los pentecostales, los postpentecostales y los carismáticos. Y está la posición número 4. Vamos a ver usted en cuál de los 4 cree que nos encontramos. Los que defienden la perpetuidad del sábado como el séptimo día sagrado y de reposo. ¿En cuál nos encontramos nosotros? ¿En la 1, en la 2, en la 3 o en la 4? La verdad es una, debería ser la 4. Y creo que como iglesia todos acordamos de que esa es la realidad. Sin embargo, una cosa es la iglesia como un organismo y otra cosa somos nosotros como individuos dentro de ese organismo. En muchas oportunidades no nos comportamos como la posición verdadera, la número 4, sino que mezclamos las otras por nuestra actitud. ¿Qué formas han buscado algunos para desvirtuar el día sábado? ¿Cómo, como adventistas del séptimo día, nosotros podríamos llegar a ser idólatras? Parece mentira. Sin embargo, lo que define es no el bautismo, ni que yo asisto a la iglesia el sábado. Lo que define en verdad es el hecho de mi actitud hacia el día sábado. ¿Qué significa eso, la actitud?
cómo yo lo conceptúo para mí, cómo yo lo estoy viendo, cómo yo lo estoy observando, qué impacto está teniendo el día sábado en mi vida. Así que, ¿cómo podemos ser idólatras y desvirtuar el sábado? Marcos, capítulo 2, el versículo 27. Eso ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo una vez más, aunque ya lo conocemos prácticamente de memoria. San Marcos, capítulo 2 y el versículo número 27. También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa de ¿qué? Por causa del reposo. Como adventistas y en aras de defender el día sábado, a veces idolatramos el sábado. ¿Cómo llegamos a idolatrar el sábado? Cuando el sábado llega a ser más importante que Dios y nuestro prójimo, las criaturas. En otras palabras, no se permite hacer absolutamente nada. A veces algunos de nosotros como adventistas asumimos posiciones muy parecidas a los judíos de su época. En los judíos de la época de Jesús y un poco antes, ya habían 39 trabajos que no se podían hacer en el día sábado. Y esto, en lugar de ser un beneficio para el pueblo, llegó a convertirse en una carga supremamente pesada. Fue más grande para ellos el sábado que el Señor del sábado. Dentro de esos conceptos, por ejemplo, mencionemos aunque sea uno, no podían llevar ningún tipo de carga. Si en ese tiempo hubiera existido ya los anteojos o las gafas, usted no lo podía llevar el día sábado, porque no hacía parte de la vestimenta. Entonces, no podían ellos llevar un pañuelo, porque no era parte de la vestimenta. Pero ¿cómo lo quebrantaban o cómo arreglaban la situación? ¿Qué hacían? Entonces, en alguna parte cosían el pañuelo al vestido y dijeron, bueno, ya ahora hace parte de la vestimenta, ya no hay ningún problema con eso. Con el día de sábado, decían, bueno, un camino de sábado es lo permitido. ¿Qué es un camino de sábado? Más o menos, algunos dicen que son 1000 metros, otros 1080, lo que serían 1 kilómetro. Entonces, si usted caminaba más de eso, 1 metro más, un paso más, usted estaba quebrantando el sábado. Entonces, ¿qué hacían ellos? Para poder caminar y caminar y caminar y no estarlo quebrantando. ¿Qué sucedía? Entonces ellos iban hasta un lugar y en ese lugar, entonces comenzaba, decía, hasta aquí llegamos, no me está permitido, ahora aquí se hace una enmienda y voy a comenzar una nueva etapa. Y así podían caminar y seguir caminando. Si una gallina ponía huevo el día sábado, no se lo podían comer. Si alguien quería prender una vela o el fogón, un judío no le había permitido, pero ¿cómo lo quebrantaba? Trayendo a un gentil para que prendiera la vela. Y algunos de nosotros, en pleno siglo XXI, puede que tengamos algún tipo de caprichos. Ahora, ¿qué hacen estos caprichos en nosotros? Cubren en nuestra mente el hecho de podernos relacionar con nuestro Dios, de pensar en Él, lo que Él conceptúa también para con quién, para con cada uno de nosotros. Pero sigamos adelante. También podemos tratarlo con liviandad. O sea, una cosa es un extremo y otro es voltearnos hacia el otro lado. Como dicen algunos, demasiado conservadores o demasiado liberales.
Siempre que vamos a un extremo, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Vamos al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 56. Y del capítulo 56 vamos a leer dos versículos. 56. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Allí podemos observar que el adorador está tratando con liviandad lo que es el día sábado. Así dijo Jehová: guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Y aquí, cuando hablamos de hacer todo mal, no significa que tiene que estar cometiendo cosas que son atroces, pero está haciendo cosas que son en contra de la voluntad de Dios con relación a su día sábado. Entonces podemos decir, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa, yo necesito de algo. Esto me hace acordar una vez que yo estaba visitando en una ciudad, viví en otra ciudad y yo iba a esta otra, a una iglesia. Y a mí me gustaba siempre visitar a las iglesias, no para ir un ratico y predicar, yo me quedaba siempre algún tiempo con ellos y visitaba a los miembros de la iglesia. Y un sábado, después de que salimos del culto, escuela sabática y el culto divino, pues como pastor uno siempre saluda a la gente quiere tener, aunque sea alguna conversación con uno, y entendemos eso. El sábado quizás es el día más tarde que llegamos a almorzar que los otros días, pero es porque los hermanos quieren estar con uno y a la vez corresponderle uno también a ellos. Entonces demoré un poco y fui hacia donde estaba hospedado. Y cuando iba hacia donde estaba hospedado, en uno de esos, un hermano estaba saliendo de la tienda. Y entonces, pues, cuando se encuentra frente a frente conmigo y no hallaba qué hacer. Y entonces él lo que acertó a hacer, lo que había ido a buscar a la tienda, entonces lo colocó en la mano de atrás. Y uno como por picardía. Entonces yo trataba de ir hacia la parte de atrás y él se me daba vuelta. Yo iba para el otro lado y me daba vuelta. Pues me convertí yo en un toro y él en un torero porque no podíamos saber. Ahora, ¿qué estaba haciendo él? Estaba a esconderse de una persona. Pero no había pensado que la ofensa no era hacia la persona, aunque si yo soy adventista, póngame cuidado a esto, si yo soy adventista del séptimo día y tengo hermanos adventistas del séptimo día y yo estoy descuidando la observancia del séptimo día, no solamente estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiendo a mis hermanos que son fieles en la observancia del séptimo día. Entonces, no es un día más de la semana. Es un día súper especial. Es el día de mayor crecimiento espiritual en la vida de cualquier ser humano que acepte a Dios y a su día sagrado. Vamos a Hechos capítulo 26 y vamos a leer los versículos 27 y 28. Hechos capítulo 26 y los versículos 27 y 28. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. ¿Crees, oh rey Agripa? Ustedes dirán, esto no tiene nada que ver con el sábado. La verdad es que aquí el contexto no es del sábado. Pero la situación nos ayuda a cómo podemos nosotros estar haciendo de la misma manera en el día sábado.
¿Crees, oh rey Agripa, a 26 y 27 y 28, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristianos. El rey Agripa descubrió a través de las palabras del apóstol Pablo la verdad. Y cuando el apóstol Pablo lo encara para que él tome una decisión favorable hacia él en hacer la voluntad de Dios, el rey Agripa se disculpa. En otras palabras, esa verdad, no, aunque era una verdad, y él estaba convencido, sin embargo, fue despreciativo hacia esa verdad. Como adventistas, nosotros podemos a veces ser indiferentes con el día sábado. ¿De qué manera, de qué forma somos indiferentes con el día sábado? Conocemos qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios desea de nosotros y sin embargo hacemos ¿qué? Hacemos nuestra voluntad. Hacemos lo que es nuestro parecer. Y entonces estamos tratando con indiferencia el día sábado. Y tenemos otra que está en San Mateo, capítulo 23, los versículos 1 al 3, que también son muy conocidos. Cuando hablamos de Mateo 23, es el capítulo donde más aparece la palabra fariseo e hipócrita que en cualquier otro capítulo de la Sagrada Escritura. San Mateo capítulo 23, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y ahí vamos a encontrar otro elemento. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Dicen y no hacen. Así que en esas circunstancias encontramos nosotros que es una actitud de terquedad. El hecho de que lo conozco, lo sé, lo predico. Pero a la vez estoy conociendo la verdad, sé la verdad, predico la verdad, pero no vivo la verdad. Es el hecho de que frente a una realidad yo estoy dando por completo la espalda. Todos estos elementos en el pastel que nos estamos comiendo, ¿cierto? Desde el sábado estamos comiendo pastel. No sé cuántos de ustedes ya están llenos de comer pastel, pero vamos a continuar hasta el próximo sábado comiendo pastel. ¿Cuál sería, cierto, la parte que Dios requiere de nosotros? Que hemos estado representando en el pastel el 10%. Y el 90% restante sería la parte real de nuestro Dios para cumplir Él no solamente con el 90%, sino cumplir con el 100%. Lo encontramos en el versículo que leímos en Juan 4:24. ¿Cierto? Que tenemos que adorar a Dios ¿cómo? En espíritu y en verdad. Ahora, si nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entonces Dios, para estimular nuestra fidelidad, Él va entonces a tener un comportamiento donde Él va a ser fiel para ayudarnos a nosotros en todas nuestras necesidades. No tenemos que ser tercos bajo ninguna circunstancia. ¿Qué pasa cuando un padre o una madre le dice al hijo, no vayas a tal lugar, porque eso que tú no quieres te puede suceder, algo te puede suceder? Y el niño le dice, sí mamá, está bien, pero apenas la mamá o el papá da la vuelta, ¿qué sucede con el hijo? Comienza ¿qué? A hacer lo que él ya se había propuesto en su corazón. Y entonces desobedece. Y cuando viene
delante del padre o la madre, viene con llantos, viene con lloros. ¿Y qué le dice papá y mamá? Eso te sucedió por ser terco. Yo te lo advertí, yo te lo dije, pero tú no quisiste hacer ¿qué? Hacer caso. ¿Cuál es la adoración que le agrada a Dios? ¿Qué tipo de adoración le agrada a Dios? Si fuera fariseo, el fariseo ¿qué diría? La mía es la excelente, porque ¿yo qué hago? Yo ayuno, ¿cierto? Yo hago obras de misericordia. Según su concepto, ellos eran los puritanos, los santos, los fieles. Yo no cometo pecado. Y esa sería, llegaría a conceptuar que sería la adoración. Sin embargo, Jesús rechazó esa adoración. Vamos a San Mateo, capítulo 22. Y del capítulo 22 vamos a leer el versículo 37. 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pongámosle cuidado a lo siguiente, a la palabra todo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Con toda tu mente. En otras palabras, la adoración auténtica es aquella en el cual no solamente estamos pendientes de las cosas espirituales, sino que nuestro cuerpo en su totalidad debe rendirle tributo, honra, adoración, alabanza a ¿quién? A Dios. ¿Qué significa eso? Que esta adoración tiene que ser sincera y tiene que ser genuina. ¿Qué significa ser sincero? Es el hecho de que no está jugando a las escondidas. Es el hecho de que no quiere aparentar. Se muestra tal como la persona es en la realidad. Y genuina, ¿qué tiene que ver? Que no tiene ningún tipo de mezcla, ¿cierto? Diríamos nosotros, como adventistas del séptimo día, tiene que ser una adoración integral. No que le sacamos un elemento y le ponemos otro elemento y creemos que sigue teniendo la misma calidad. Es el autoengaño. ¿Qué significa ser genuino y ser sincero entonces? No es solamente utilizar palabras correctas, sino la necesidad sentida de nuestro corazón. Es hecha con los sentidos, con la razón y no por el impulso. ¿Qué tipo de adoración también le gusta a Dios? Romanos, que eso lo leímos en la noche anterior. Romanos capítulo 12 y el versículo número 1. Romanos capítulo 12, el versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, la adoración práctica es aquella que es pensada, no es aquella que viene por el impulso. Cuando nosotros adoramos por impulso, el impulso de pronto se nos acaba. ¿Cuándo cogemos impulso? En una bajada. Pero no olvidemos que después de una bajada siempre viene una subida. O también se puede decir al contrario. Después de una subida, lo que nos viene es ¿qué? Lo que nos viene es una bajada. En ese contexto, la adoración práctica es la que es libre de todo egocentrismo. ¿Por qué? Porque no podemos adorar a Dios y a nosotros al mismo ¿qué? Al mismo tiempo. Y tiene que ser viva. ¿Qué significa la adoración viva? Y que tiene que ver con lo que es el sacrificio vivo. Anoche decíamos que
todo sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento y a principios del Nuevo Testamento, se presentaba el animal siempre como, se presentaba vivo. Entonces, ¿qué significa estar vivo? Que yo debo presentarme con todos los elementos que yo tengo, con mi parte física, con mi parte mental, con mi parte espiritual. ¿Cómo sería una adoración en el cual nosotros estamos en el camino de adorar espiritualmente, pero no mentalmente? Es el hecho de que nosotros estamos orando, pero a la vez estamos pensando en otras cosas que no tienen ninguna incidencia con lo que es la adoración. Yo les decía que yo crecí en el campo y tenía una abuelita, la abuelita materna. Y nos gustaba mucho porque cocinaba muy sabroso la abuelita. Yo no sé si todavía existen abuelas que no cocinan bueno, pero las abuelas cocinan bueno. Muy sabroso y nos gustaba ir allá. Mi papá ya había comenzado a ser adventista. Mi mamá, pues también fueron los dos primeros que entraron a la iglesia adventista. Entonces querían también ellos, de muy buena voluntad, que tanto la abuela y todos los demás familiares llegaron a ser adventistas del séptimo día. Y aunque mi abuela no era una persona de estudios, sin embargo tenía sus conceptos. Pero una de las cosas que en el campo le agrada a las abuelas es tener animalitos, tener sus perros, sus gatos, sus gallinas. Y ella era muy cuidadosa con esos animalitos. Y entonces, yo me acuerdo, era muy niño, pero me acuerdo de eso. Comenzábamos la oración. Y de pronto, una gallina estaba por ahí molestando, y en medio de la oración, ella espantando las gallinas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando, pero su mente no estaba ¿dónde? No estaba con Dios. Entonces no es el hecho solo de concentrarme en algo que es positivo, pero yo lo puedo volver negativo a través de una ¿qué? A través de una actitud. Hay un caso en la Biblia, más que en la Biblia, en la historia. En la Biblia hay muchos casos parecido a lo que le voy a narrar ahorita. En la historia de la iglesia cristiana, un poco después de lo que fue la Gran Reforma, bueno, un poco no, casi algunos años, quizás un tiempo, casi un siglo después de eso. La iglesia popular se hizo muy fuerte y se hizo fuerte a través de una alianza como había sucedido en el siglo IV entre el cristianismo y el Estado con Constantino. Y ahora también la iglesia llegó a ser muy fuerte porque tenía dentro de la iglesia el beneficio del Estado. Prácticamente quienes mandaban en la Europa de ese entonces no eran los reyes, quienes mandaban eran los obispos que estaban en ¿dónde? Que estaban en Roma. Pero había grupo de personas que no estaban satisfechos con lo que ellos estaban haciendo, sobre todo la iglesia. Entonces comenzaron a ver de qué manera podían ellos zafarse de esto. Y encontramos ya, por ejemplo, los valdenses, pero el grupo que le estoy hablando es conocido como los puritanos, que llegaron a ser conocidos como los padres peregrinos. Los puritanos, cuando se dieron cuenta de que la situación no iba a cambiar, de que ellos querían actuar como la palabra de Dios decía, pero la tradición de la iglesia no lo permitía, ellos vieron que no había ningún adelanto. Y además vieron que todos los derechos que ellos tenían no les servían absolutamente para nada. Y no podían adorar con toda libertad en la forma que ellos conceptuaron
como la palabra de Dios así lo decía. Entonces los puritanos lo primero que hicieron fue salir hacia Holanda, a Holanda. Y allá encontraron un refugio, pero después llegó también allá la situación, empeorarse, y entonces echaron camino hacia el mundo nuevo y llegaron aquí a este país. Los puritanos, ahora conocidos como los padres peregrinos, tomaron un concepto. Dijeron, nadie, ¿cierto?, puede tomar el voto o tener un servicio para el gobierno a menos que no sea de la religión, que no sea bautizado. Así que en eso trataban ellos y por eso a través de esa experiencia ellos lograron elaborar una constitución para los Estados Unidos, una constitución de libertad de cultos, el hecho del respeto a la propiedad, el respeto al pensamiento. Y en esa situación comenzaron a llegar gente y que querían entrar al gobierno, pero sabían que no lo podían hacer si no era un puritano o no pertenecía a ellos. En estas circunstancias, ¿qué encontramos? Encontramos que muchos de esas personas se hicieron puritanos, no porque lo eran de corazón, sino ¿por qué? Porque ellos querían ocupar un puesto. ¿Y cuál fue la razón? Se lo voy a leer la razón. Dice así, el consorcio de la Iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar al mundo a la Iglesia, mientras que en realidad es la Iglesia la que se acerca al mundo. ¿Qué sucede en nuestro contexto, hermanos? ¿Cuál es la situación en nuestro contexto? Es el hecho de que la Iglesia, lamentablemente, nuestra, ha venido copiando maneras de culto, maneras de adoración de otras iglesias. Yo estuve en un concierto, me invitaron a un concierto, aquí en los Estados Unidos. Y eran unos jóvenes y dijeron, pastor, ¿usted quiere estar con nosotros, ir al concierto? Le dije, bueno, no hay ningún problema. Entonces fuimos al concierto, lo hicieron en un gimnasio grande, un sábado en la tarde. Pero ellos llevaron todo tipo de instrumentos, de la música, la batería, todo lo que había y que ellos creían. Y después de que cantaron y hicieron mucha bulla, entonces me vino uno de ellos a preguntarme, ¿cómo le pareció, pastor? Yo no quería hablarle. Pero pastor, dígame algo, ¿cómo le pareció? Le digo, mire, es que si yo le digo algo, de pronto te voy a ofender. Pero pastor, es que si no hacemos de esa forma, la juventud se nos está yendo de la iglesia. Y queremos no solamente que queden ellos, sino poder ganar a través de esto. Era el rock lo que ellos estaban cantando. Entonces a la música le ponían letra de ¿qué? Letra de cristiana. Pero lo que causaba más impacto en el sentimiento de la persona no era la letra. ¿Era qué? Era la música. Y algunos de nuestros, a veces hasta dirigentes, creen que es la forma, es la manera de actuar para poder ganar a gente. Entonces, algunos aplaudiendo. ¿A quién se aplaude? En las tres formas de adoración. La antropocéntrica, la idolátrica y la teocéntrica. ¿A cuál de ellas pertenecen los aplausos? ¿A cuál de ellas? ¿Entienden cuál es? La antropocéntrica. ¿Se aplaude a quién? Se aplaude al individuo, al ejecutante. En la teocéntrica, ¿qué acontece? ¿Qué sucede? Se alaba a Dios. Mientras allí se aplaude, mientras allí se brinca,
mientras allí se danza, en la teocéntrica decimos amén. Y esa es la gran diferencia, porque uno es para agradar a la persona, el otro es para agradar a quién, el otro es para agradar a nuestro Dios. ¿Cómo estamos siendo nosotros? ¿Qué tipo de adoración estamos teniendo para con Dios? ¿Qué es lo que nos mueve el buscar a Dios en nuestro corazón? ¿Por qué venimos nosotros a la iglesia? Y la pregunta es todavía más cercana, ¿a qué venimos nosotros a la iglesia? Algunos vienen por costumbre, otros vienen para que no lo moleste. Yo no quiero que papá, mamá, el esposo, la esposa me digan que ya es hora de irnos para la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Mi pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a recibir beneficios de Dios cuando nosotros nos alejamos de Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir que estamos agradando a Dios cuando por el contrario, con nuestra actitud, lo estamos apartando de nuestra vida, lo estamos apartando de nuestra experiencia? El canto, mis apreciados, no es para gratificar al hombre. El canto es para gratificar a Dios. Es para decirle, Señor, yo me siento muy agradecido contigo. Yo siento que tú has sido un Dios magnánimo conmigo. A pesar de mis rebeliones, a pesar de mis equivocaciones, todavía, Señor, tú me tienes paciencia. Todavía tú me quieres. Todavía tú me amas. Si no aprendemos a adorar a Dios aquí en la tierra, ¿cómo creemos nosotros ir al cielo para adorar a Dios allá? Si no aprendemos a adorar aquí, por más deseo que tengamos, por más anhelo que busquemos, no vamos a lograr tener un encuentro con Dios por toda una eternidad. Nuestra actitud hacia Dios nos dice a nosotros dónde queremos permanecer. En esta tierra muertos para siempre o con Dios y con los redimidos por una eternidad. Que busquemos a Dios de todo corazón y para siempre.